se atrevió a contar. Una verdad cruda, conmovedora y profundamente humana. Antes de ser el ídolo de generaciones, Pedro fue un niño marcado por la fama demasiado pronto. Tenía apenas 7 años cuando su voz empezó a encantar en fiestas de barrio, en las calles polvorientas de Guadalajara, donde nació el 28 de septiembre de 1969, bajo el nombre de José Martín Cuevas Cobos. Un niño humilde, hijo del corazón de Jalisco, cuya pasión por la música no cabía en su pequeño pecho. A los 9 años, su vida dio un giro que lo alejaría para siempre de la infancia común. En 1978, graba su primer álbum, La de la Mochila Azul. Lo que parecía solo una canción infantil, se convirtió en un fenómeno nacional. México entero conoció entonces a Pedro Fernández, el nuevo ídolo infantil. Su carita angelical y voz melodiosa invadieron hogares y radios como un huracán de ternura. Y al año siguiente, el cine lo consagró con La Niña de la Mochila Azul, película que catapultó su rostro a la gran pantalla y que, aunque llena de aplausos, marcó el inicio de una infancia sacrificada en el altar del espectáculo. Desde entonces, la fama se convirtió en una jaula de oro. Pedro viajaba sin descanso de ciudad en ciudad, bajo la mirada exigente de un país que lo quería perfecto. Entre grabaciones, conciertos, entrevistas y escuelas, el niño comenzó a perder lo más valioso: su niñez. Detrás del escenario, lloraba en silencio. Los juegos, las tardes con amigos, los momentos con su familia. Todo quedó sepultado bajo la presión de ser el niño prodigio de México. Y llegó la adolescencia, ese momento incómodo y decisivo donde todo cambia. Su voz comenzó a quebrarse, su cuerpo a transformarse, y la industria, implacable, esperaba que él también lo hiciera. ¿Cómo mantener el amor del público si ya no era el niño de la mochila azul? ¿Cómo reinventarse sin traicionar su esencia? Pedro enfrentó esa tormenta con una valentía que pocos conocieron. Adaptó su música, exploró nuevos géneros, y con el álbum Coqueta mostró un lado más romántico, más juvenil. En el cine, se arriesgó con historias más complejas, como en Delincuente, donde interpretó a jóvenes atrapados entre sueños y desesperanza. Su imagen creció junto con él, pero nadie imaginaba que, mientras el público aplaudía, Pedro luchaba consigo mismo, con las inseguridades que nacen cuando un niño es obligado a ser adulto antes de tiempo. Sí, hubo momentos en que pensó en dejarlo todo. Momentos oscuros, lejos de los reflectores, donde las críticas lo golpeaban más fuerte que cualquier adversidad. Cargó con humillaciones, con el peso de ser siempre el ejemplo, el niño bueno, el que no podía fallar. Y aunque lo logró, lo hizo dejando cicatrices que aún hoy guarda muy dentro. Esta no es solo la historia de una estrella. Es el retrato de una batalla silenciosa, de un niño que soñaba con cantar y terminó atrapado en un mundo que exige más de lo que da. Después de conocer esta verdad, jamás volverás a ver a Pedro Fernández con los mismos ojos, porque detrás de cada nota que entona hay una vida marcada por la gloria y por el como frente a una cámara. Cada nuevo proyecto era una declaración silenciosa. No soy una estrella infantil, soy un talento que crece. Y lo demostró con creces. Su voz, arraigada en lo más profundo de la tradición ranchera pero con un aire fresco que conectaba con las nuevas generaciones, comenzó a escucharse más allá de México. En Colombia, en Argentina, en Perú, su música sonaba en las radios, en las plazas, en los corazones. Multitudes lo esperaban en cada presentación. Su sonrisa, su carisma, ese aire de amigo cercano que tenía con su público, lo convertía en un fenómeno. En el escenario brillaba con una energía inagotable, pero detrás del telón, la historia era otra. La presión crecía como una sombra silenciosa. Ser un ídolo adolescente no era solo cantar bien, era vivir bajo la lupa constante de medios y fanáticos que exigían perfección. Pedro no solo crecía profesionalmente, también lo hacía como persona. Y ese crecimiento venía cargado de inseguridades, de dudas, de noches sin descanso. ¿Cómo ser fiel a uno mismo cuando el mundo intenta moldearte a su imagen? Se preguntaba una y otra vez si lograría seguir siendo ese Pedro Fernández que todos amaban, sin traicionar al Pedro verdadero. Su familia, aunque siempre fue su refugio,
No podía blindarlo del todo ante las críticas ni de esa voz interna que a veces lo ponía a prueba. Aún así, su pasión por la música era su faro. Lo mantenía en pie, lo empujaba a seguir, incluso cuando el cansancio lo vencía. Pero el precio de la fama empezaba a ser evidente. Las giras sin termina. Bless, las madrugadas sin dormir, la constante necesidad de superarse, todo dejaba marcas. ¿Valía la pena seguir ese ritmo? Aún no tenía respuestas, pero el camino ya estaba trazado. Llegaron los años 90 y con ellos un giro inesperado. Después de años en la cima, los reflectores empezaron a apagarse. La industria, siempre sedienta de novedades, se volcó hacia nuevos géneros, nuevas caras. Pedro ya no lideraba los rankings, los papeles en cine escaseaban, y para alguien que había vivido entre aplausos, el silencio dolía. La prensa que antes lo elevaba, ahora parecía haberlo olvidado. Pero Pedro Fernández no era de los que se rinden. Aprovechó ese momento de sombra para reflexionar, para reencontrarse, y entonces llegó el nuevo milenio. En 2001, con la fuerza de quien ha caído pero quiere levantarse más alto, regresó con el álbum Yo no fui. No solo fue un éxito rotundo entre sus fans, le valió un Latin Grammy. No era solo un premio, era una señal. Pedro seguía vivo, su voz seguía tocando almas. Volvieron los aplausos, más fuertes, más sentidos. Y como si eso no bastara, decidió ir por más. En 2009 incursionó en el mundo de las telenovelas con Hasta que el dinero nos separe. Fue un golpe de efecto. Su personaje, Rafael Medina, conquistó al público. Mostró una faceta nueva, la del actor maduro, emocional, capaz de conmover sin una sola nota. La crítica lo aplaudió. Llegaron premios, reconocimientos. Pedro se reinventaba frente a todos. Entendió algo que muchos no logran, que en el mundo del espectáculo, quedarse quieto es desaparecer. Adaptó su estilo, modernizó su música sin abandonar sus raíces rancheras, trabajó su imagen para conectar con una nueva generación. Pero todo cambio trae un costo. Las giras, las presiones, las exigencias. El cuerpo y el alma pagan factura, y aunque su sonrisa no faltaba nunca, por dentro cargaba años de lucha constante. La cima no es un lugar estable, lo sabía. Cada éxito traía consigo nuevas expectativas y el temor a volver a caer. ¿Podría mantener el equilibrio entre su amor por la música y el precio de la fama? El futuro aún no daba respuestas, pero Pedro Fernández estaba listo para enfrentarlas. Porque su historia, llena de luces y sombras, no es solo la de un artista. Es la de un guerrero del escenario, un hombre que aprendió que el verdadero éxito no está en no caer, sino en saber levantarse cada vez que el mundo parece olvidarte. Pedro Fernández lleva su temple y su reputación. Corría el año 2023 cuando una tormenta mediática lo envolvió. Un grupo de mariachis con quienes había colaborado profesionalmente lo acusó públicamente de abusos laborales. Alegaban maltratos, condiciones injustas y una dinámica tóxica que, según ellos, empañaba la imagen de aquel cantante carismático que tantas veces había encendido corazones con su voz. La demanda no tardó en llegar, 30 millones de pesos, alegando daños irreparables a su reputación y bienestar. La noticia explotó como pólvora en los medios mexicanos y las redes sociales hicieron el resto. Para sus fans más fieles, era inconcebible que Pedro pudiera estar implicado en algo así. Sin embargo, los testimonios trazaban un panorama inquietante y la opinión pública se dividió. Algunos lo defendían con vehemencia, otros exigían respuestas contundentes. Pero este no fue el primer capítulo turbio en la vida del artista. Ya en 2015, Pedro había enfrentado una batalla legal igual de dolorosa, esta vez con un miembro de su propio círculo íntimo, su exyerno. El hombre lo acusó de difamación y secuestro, afirmando que Pedro había hecho declaraciones públicas que dañaron su nombre y que, en un confuso incidente, lo había retenido en contra de su voluntad. El escándalo no tardó en capturar la atención de los medios, que se lanzaron a escarbar en los detalles más jugosos del conflicto familiar. Para Pedro, este episodio fue particularmente devastador, no solo por el contenido de las acusaciones, sino por el hecho de que provenían de alguien que alguna vez formó parte de su familia. La prensa sensacionalista hizo su agosto, y el nombre de Pedro se vio envuelto en un drama digno de telenovela. Lejos de quedarse en silencio,
Pedro enfrentó las acusaciones con la serenidad que siempre lo ha caracterizado. En entrevistas y comunicados negó rotundamente ambos casos. Aseguró que los mariachis solo buscaban aprovecharse de su fama y que las demandas carecían de fundamento. Sobre su exyerno, afirmó que todo había sido un malentendido, que la situación se había exagerado y que jamás hubo intención de dañar a nadie. En cada aparición pública pedía confianza, defendía su integridad y prometía que la verdad saldría a la luz. Pero la batalla era dura. Las redes sociales amplificaban los rumores, los titulares se multiplicaban y el artista sentía cómo su legado comenzaba a tambalearse. Las consecuencias fueron profundas. Pedro, quien siempre había cultivado una relación cercana con su audiencia, se enfrentaba ahora al desafío de recuperar la confianza perdida. Los procesos judiciales le robaban tiempo y energía, alejándolo del escenario y de su mayor pasión, la música. En los momentos de mayor oscuridad, Pedro se preguntaba cómo proteger su vida personal en un mundo donde todo se volvía noticia, donde cada gesto podía ser malinterpretado. Y aunque la presión era abrumadora, rendirse jamás fue una opción. En medio de esta turbulencia, Pedro encontró refugio en lo único que siempre le dio estabilidad: su familia. Desde 1987, comparte su vida con Rebeca Garza, su compañera incondicional, la mujer que se convirtió en el ancla de su existencia. Juntos, construyeron un hogar firme, criando a 3 hijas lejos del caos de la fama. Rebeca, siempre discreta, lejos de los flashes, fue su sostén en los momentos más duros. Su matrimonio, aunque no exento de retos, logró sobrevivir a los rumores, las giras interminables y la constante exposición pública. Pero incluso ese amor sólido enfrentó sus propias pruebas. En 2014, mientras Pedro grababa la telenovela Hasta el fin del mundo, comenzaron a circular rumores sobre una posible cercanía con una colega del set. Algunos medios hablaron de celos, otros de tensiones en su hogar. Ante la presión, Pedro tomó una decisión que sorprendió a todos. Renunció al proyecto. Priorizar su relación con Rebeca, proteger lo que habían construido juntos, valía más que cualquier papel protagónico. Aquella renuncia no solo fue un acto de amor, también fue una declaración pública. La familia siempre sería su mayor tesoro, incluso si eso significaba enfrentar críticas y perder oportunidades profesionales. Eterna sonrisa, entregándose al público con esa pasión que lo había convertido en ídolo. Pero tras bambalinas, la historia era distinta. En el silencio de su camerino, luchaba por encontrar sentido en medio de pérdidas que le habían marcado el alma. Había momentos en los que cantar le dolía, en los que el aplauso no bastaba para llenar el vacío que dejaban los que ya no estaban. Fue entonces cuando comprendió lo frágil que es la vida, y cómo cada instante junto a los suyos era un tesoro que debía valorar más que cualquier trofeo. Su refugio fue su familia. Rebeca y sus hijas se convirtieron en el faro que lo guiaba en medio de las tormentas, en el ancla que lo mantenía firme cuando todo a su alrededor se tambaleaba. Pero la vida pública no le ofrecía descanso. Cada gesto, cada palabra, cada silencio era escrutado por un mundo hambriento de noticias. Pedro lo sabía. Mostrar debilidad podía convertirse en titular. Así que, mientras intentaba sanar, se preguntaba una y otra vez cuánto más podría soportar esa presión constante. La música seguía siendo su escape, su trinchera emocional, pero incluso ella tenía sus límites. Porque el dolor, por mucho que lo escondas en una melodía, siempre encuentra la forma de salir. Y mientras luchaba por mantenerse entero, comenzaron a circular rumores. Las redes sociales y los programas de espectáculos se llenaron de teorías sobre posibles cirugías estéticas, las comparaciones entre fotos, los comentarios maliciosos, las suposiciones sin pruebas. Pedro, siempre consciente de su imagen, salió a enfrentar los rumores. En entrevistas fue contundente, jamás se había sometido a una cirugía plástica. Afirmó con firmeza que su apariencia era fruto de una vida equilibrada, ejercicio constante, buena alimentación y cuidados básicos de la piel. Aunque intentaba responder con humor, en el fondo le dolía que se desviara la atención de lo realmente importante, su música, su arte, su trayectoria. Porque el verdadero desgaste no estaba en su rostro, sino en la carga silenciosa que había soportado durante décadas. Las giras eternas, las exigencias de la industria, los escándalos injustos,
El peso de un personaje que debía estar siempre impecable, perfecto, inquebrantable. Esa carga, invisible para el público, fue dejando heridas profundas en su salud mental. Hubo días en los que el cansancio lo superaba, en los que deseaba desaparecer del ruido, en los que se preguntaba si valía la pena. En la intimidad, confesó a sus más cercanos que la soledad era su compañera más fiel. Incluso cuando estaba rodeado de miles de fans. La fama, esa que de niño soñó alcanzar, se había transformado en una jaula dorada. Pero Pedro no se rindió. Entendió que debía cambiar para sobrevivir. Comenzó a priorizar su bienestar, a escucharse de verdad. Incorporó el ejercicio como una rutina diaria, no solo por estética, sino como una forma de liberar la tensión acumulada. Descubrió el valor de los momentos simples, caminar entre árboles, compartir una comida con sus hijas, mirar el amanecer sin prisa. Y entonces tomó decisiones valientes, hizo pausas en su carrera, pausas necesarias, aunque sorprendentes para sus seguidores, pausas para recargar el alma, para reconectar con el hombre que había detrás del ídolo. En esos intervalos se redescubría, reflexionaba, fortalecía su espíritu. Aprendió que su valor no estaba en la fama ni en las portadas, sino en ser auténtico, en mantenerse fiel a sí mismo. Sin embargo, el retorno siempre traía un nuevo reto. Cada vez que volvía a subirse al escenario, la presión regresaba. ¿Seguiría siendo el mismo Pedro que todos amaban? ¿Podría mantener el equilibrio entre su salud y las expectativas del mundo? Esa pregunta lo acompañaba como una sombra silenciosa. Los rumores sobre su apariencia nunca cesaron. Años de carrera no bastaban para acallar las voces que insistían en ver bisturí donde solo había disciplina y cuidado. Pedro, paciente pero firme, reiteraba que su imagen era fruto de un estilo de vida saludable. Nada de cirugías, solo constancia y compromiso consigo mismo. La razón era sencilla. Para él, verse bien era parte del respeto que sentía por su público, pero también una manera de sentirse fuerte, en control. Y si había algo que siempre protegió con celo, fue su voz, ese instrumento que lo llevó a lo más alto, que lo definió, que le dio identidad. 4 décadas cantando dejan huella en cualquier garganta. Las giras, las grabaciones, los ensayos. Pedro lo sabía, y por eso también aprendió a cuidar de su voz, como quien cuida un diamante. Porque más allá del físico, más allá de los rumores, lo que verdaderamente sostenía su leyenda era su entrega, su talento, y ese corazón que, a pesar de todo, seguía latiendo por la música. A lo largo de los años, Pedro Fernández entendió que su voz no era solo su instrumento de trabajo, sino el corazón de su legado. Por eso, consciente del paso del tiempo y del desgaste inevitable que impone una carrera tan exigente, decidió tomar las riendas de su salud vocal con disciplina casi quirúrgica. No bastaba con el talento. Detrás de cada nota perfecta había sesiones con fonoaudiólogos, ejercicios específicos para fortalecer las cuerdas vocales y una serie de rituales silenciosos. Evitar hablar en exceso antes de cada presentación. Mantenerse hidratado. Descansar la voz cuando era necesario. Aquellos hábitos, que para muchos pasarían desapercibidos, eran su escudo frente a la fragilidad que acecha a quienes viven del canto. Pero no solo cuidaba su voz. Pedro sabía que su cuerpo debía estar a la altura de su entrega en el escenario. Esos shows intensos, cargados de luces, emociones, pasos enérgicos y maratónicas jornadas, exigían una condición física que no se conseguía de la noche a la mañana. Por eso, incorporó chequeos médicos frecuentes, una dieta balanceada, ejercicios cardiovasculares y sesiones de estiramiento para prevenir lesiones. En cada entrenamiento, en cada comida saludable, estaba el deseo profundo de seguir conectado con su público sin que el cuerpo le pasara factura. Y, sin embargo, el tiempo era un adversario inevitable. Aunque su voluntad era de acero, Pedro sentía el peso de los años en cada músculo, en cada respiración después de un concierto. Las dudas llegaban silenciosas, preguntándole cuánto más podría mantenerse en ese nivel. Pero él, con la entereza que lo caracteriza, respondía con acciones, con más cuidados, más amor por lo que hacía, más gratitud por seguir de pie.
Las giras venían acompañadas de proyectos nuevos, ilusiones renovadas, pero también de una pregunta que lo acompañaba cada vez con más frecuencia. ¿Cómo seguir cuidándose en un mundo que siempre pedía más? La respuesta no era sencilla, pero Pedro no la esquivaba. Sabía que su salud era su tesoro más valioso y estaba dispuesto a protegerlo, cueste lo que cueste. Sin embargo, lo físico no era lo único que demandaba atención. El alma de Pedro, curtida por décadas en la industria, también llevaba cicatrices. Las pérdidas de colegas, amigos, ídolos con los que compartió escenario o a quienes admiró en silencio, lo marcaron de una forma que solo los sensibles pueden comprender. Cada despedida era una herida nueva, un eco de su propia vulnerabilidad. La muerte, esa presencia silenciosa que acecha incluso en los camerinos más brillantes, le recordaba que ni la fama ni el talento pueden esquivar lo inevitable. Pedro lloró en silencio más de una vez, se quebró detrás de los reflectores mientras el mundo lo imaginaba invencible. Y en medio de ese olor, encontró una forma de honrar a los que se fueron. Con música, con homenajes sinceros, con canciones dedicadas en vivo que arrancaban lágrimas a su público. Era su manera de mantener viva la memoria, de transformar la ausencia en presencia, de convertir el dolor en arte. Pero el duelo no terminaba con un aplauso. En la intimidad de su hogar, Pedro reflexionaba sobre lo efímero de la vida. Confesaba a su esposa Rebeca y a sus hijas que cada pérdida lo hacía repensar sus prioridades, que los momentos simples como una comida en familia o una tarde sin cámaras cobraban un nuevo valor. Quería estar más presente, ser más que una figura pública, ser un esposo, un padre, un hombre en paz. Y aún así, los compromisos lo seguían llamando. La vida pública no daba tregua, y él debía encontrar ese equilibrio entre rendir homenaje a los que partieron y seguir entregándose a los que aún lo esperaban con ansias en cada escenario. Fue en ese punto donde la música cobró un sentido más profundo. Ya no era solo una carrera, era su forma de conectar con los ausentes, de cantar por ellos, de encontrar consuelo en medio del dolor. Cada letra, cada melodía, era un puente hacia sus memorias, un acto de amor silencioso. Pero no era fácil. En los momentos más oscuros, Pedro se preguntaba cómo seguir transmitiendo alegría cuando el corazón estaba herido. Y aunque no siempre encontraba la respuesta, su resiliencia lo empujaba hacia adelante. A pesar de todo, se mantenía firme, como un roble que resiste las tormentas, con la voz como bandera y el alma llena de cicatrices que lo hacían más humano. Su carrera, aunque brillante, no estuvo exenta de tropiezos. La crítica no siempre fue benévola. En ciertos momentos, los medios lo atacaron con dureza, cuestionando su estilo, su vigencia, su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos. Algunos lo acusaban de estancarse, de repetirse, de no evolucionar, pero Pedro, lejos de caer en provocaciones, respondía con lo que mejor sabía hacer: cantar con el corazón, porque para él, la música nunca fue una estrategia de mercado, sino una verdad profunda que brotaba desde su infancia y que lo acompañaría hasta el último de sus días.